Me corresponde hablar ante ustedes en los siguientes 30 minutos de un tema que tal vez puede ser de los más nombrados, de los más mencionados en el último año y medio. Así que el trabajo es muy grande porque de esto probablemente muchos de ustedes han leído, saben, conocen los estudios. No sé si es fácil porque todos sabemos el tema o no sé si es muy difícil porque así mismo como sabemos, el reto es más grande. Pero definitivamente me correspondió hablar de esta parte. Voy a hablar inicialmente un pequeño margen de diagnóstico, porque creo que el diagnóstico muchos lo hemos trabajado, lo sabemos, lo conocemos y ya sobra mucho mencionar algunas cosas. Y me voy a enfatizar, la gran parte de la conferencia es en la parte terapéutica, que creo que es lo más rico de todo lo que hemos aprendido y ganado en esto. No voy a tocar nada de lo que tiene que ver con tratamiento de infecciones con infecciones bacterianas ni micóticas, porque el doctor Guillermo Prada va a hacerlo enseguida cuando termine mi sesión y de esa forma le dejo el tema libre a él. Yo soy parte de la Fundación Santa Fe, soy infectólogo institucional, soy parte y expresidente del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología y actualmente trabajo en colaboración con el Consenso Nacional del Ministerio de Salud y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud en Colombia. Vamos a ver qué podemos compartir y pues espero sus preguntas al final de la conferencia. Bueno, esta gráfica nos ha servido bastante y mucha de la información que les voy a presentar a ustedes aquí está recogida desde el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología que hemos trabajado en conjunto con múltiples sociedades científicas. No es solo mi trabajo, es el trabajo de un gran equipo. Esta gráfica la hemos elaborado para entender un poco la historia natural de la enfermedad y asimismo entender cuál es el punto específico donde caben las pruebas diagnósticas y que pueden ayudarnos para determinar qué hacer en qué momento determinado. En la línea de tiempo ustedes ven al comienzo en un color magenta allí el momento de la infección y vemos cómo hay un tiempo de ventana clínica hasta el inicio de síntomas que va cerca de los 5 o 7 días, que se ve aquí un cuadro azul donde más o menos en promedio comienzan los síntomas. Después de eso, vemos que esto ha cambiado mucho, pero en los siguientes 3 días, entre el día 7 y el día 10, hay una gran cantidad de pacientes que se ponen muy enfermos y en este punto es cuando muchos ya entran a cuidado intensivo. Esto se ha desplazado y hemos encontrado que la población joven ya no llega tanto en esos 7 a 10 días, sino que después de los 10 días arrancan una serie de fenómenos inmunológicos inflamatorios que veremos en la siguiente diapositiva y aquí pueden ingresar a cuidado intensivo, se determina su estancia, luego va a pasar más o menos unos 14 días o 21 días, dependiendo de los casos específicos, para aislar y sacar de cuarentena a los pacientes, y luego viene el tiempo de recuperación o esa fase de COVID prolongado que se ha publicado en muchos artículos. Entonces, en lo que tiene que ver con diagnóstico, vemos cómo las pruebas moleculares, como las pruebas de PCR, de reacción en cadena polimerasa, pueden utilizarse de una forma confiable y como un método confirmatorio desde muy temprano en la enfermedad. Requerimos 4 a 5 días más o menos del inicio de la infección para poder determinar ya una prueba como positiva. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos hoy un contagio con un paciente positivo, una fuente de contagio, un nexo epidemiológico, y hacemos hoy, mañana o pasado mañana, 2 días después del inicio del contagio, hacemos una PCR, puede llegar a salir negativa aún teniendo la infección. Por eso consideramos que a partir del cuarto o quinto día de la transmisión de la enfermedad, del contagio, es cuando tiene el mejor valor y el mejor rendimiento de diagnóstico en la PCR. Es por esto que vamos a ver ahora en el algoritmo del flujograma diagnóstico que si tenemos una PCR negativa, pero una alta probabilidad de infección, debemos repetirla entre 48 y 72 horas posterior a esta prueba. Así que la prueba de PCR es muy buena en este periodo de tiempo, del cuarto al quinto día hasta los 14 o quinto días, y luego va perdiendo un poco de sensibilidad en la tercera semana de la enfermedad. Existen otras pruebas como los anticuerpos. Definitivamente los anticuerpos no son útiles para hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad, son útiles para ser utilizados en la segunda o más en la tercera semana del contagio de la enfermedad, y de esta manera los anticuerpos servirán como una prueba de tamizaje al final para ver en retrospectiva qué fue lo que sucedió, pero en agudo no nos ayuda mucho. Y aquí en verde ven ustedes la prueba de antígenos. La prueba de antígenos tiene un rendimiento diagnóstico inferior a las pruebas moleculares, pero bien utilizadas y en una secuencia lógica pueden ser útiles para un diagnóstico rápido y oportuno. ¿Cuál es la ventaja del antígeno viral? La rapidez de su informe, que si tenemos que hacer un diagnóstico rápido, un antígeno positivo en menos de 2 horas nos puede ayudar a tomar decisiones. ¿Qué problema tiene el antígeno? Que un antígeno negativo no nos descarta la enfermedad y nos obliga a hacer una PCR confirmatoria en esos casos.
Entonces podemos tener tres herramientas de diagnóstico: los anticuerpos, los antígenos y las pruebas moleculares. Todas ellas utilizadas en un momento determinado y en un contexto específico pueden ayudarnos a determinar la presencia o no de una infección por COVID. Esta gráfica me parece buenísima, fue publicada en un artículo famoso en Lancet hace más de un año, en el cual vemos que en COVID lo que se publicó hace 2 meses ya es viejo, pero esa gráfica sigue siendo vigente y muy importante, porque ustedes ven cómo está el comienzo de los síntomas entre 1 o 2 semanas del inicio del contagio. Antes de esto no hay síntomas, la detección es muy difícil de realizar y como ustedes ven, hay algunas pruebas que nos pueden ayudar, como por ejemplo, ustedes ven aquí la gráfica en azul, las PCRs, especialmente las PCRs nasofaringias, pueden ser una de las herramientas más tempranas para el diagnóstico. Pero vemos que después de esto aparecen otras como las PCRs en lavado bronquioalveolar y que en este punto, antes del inicio de los síntomas, no tienen ninguna utilidad las pruebas de anticuerpos para poder tener un diagnóstico. Por aquí, cuando inician los síntomas, aparecen las PCRs que se estudiaron experimentalmente en materia fecal, no se hacen pruebas de ese tipo a nivel clínico. ¿Qué ventaja tiene esta? Que la PCR en materia fecal permanece por mucho, mucho, mucho tiempo, inclusive hasta 3 meses después del diagnóstico se ha logrado encontrar esta PCR vigente. Encontramos en azul aquí la PCR nasofaringia que aparece o inclusive al comienzo de los síntomas sigue siendo activa 1 semana hasta 2 semanas y luego ya empieza a perder rendimiento diagnóstico hasta por allá los 5 o 6 semanas, que no es una prueba diagnóstica, pero sí nos sirve para entender que las PCRs pueden persistir prolongadas positivas hasta 3 meses. Aquí esta gráfica muestra 6 semanas, pero se ha encontrado que hasta 3 meses pueden ser positivas estas pruebas en pacientes en ausencia de enfermedad. Así que una PCR positiva no va a ser diagnóstico, es una suma de nexo epidemiológico, inicio de síntomas y una PCR o una prueba diagnóstica. Esto es el constructo diagnóstico que podemos tener. Pero una PCR aislada positiva no nos dice mayor cosa. Entonces siempre hay que evaluar el contexto de la enfermedad. Y ven ustedes por allá en la segunda semana, tercera semana, que es el punto del pico de los anticuerpos IgG y IgM y nos puede ayudar a hacer un diagnóstico retrospectivo. Entonces estas dos gráficas son muy importantes para diagnóstico. Cierro la parte de diagnóstico con esto que tenemos aquí y es el flujograma que construimos con todo este grupo de trabajo de cómo hacer el diagnóstico. Entonces tenemos un paciente sospechoso que está en el servicio de urgencias o de hospitalización, se toma y se procesa la PCR, si el resultado es positivo, el caso se considera confirmado y se inicia o se continúa el aislamiento por 14 días si el paciente no es inmunocomprometido, según el criterio médico, y podemos en algunos casos considerar cuándo repetir las PCRs en esos escenarios para mirar si hay algo adicional. Pero si no, no se repiten PCRs, se hace una PCR, se aísla el paciente 14 días, no hacemos PCR de control y se saca el aislamiento del paciente y vuelve a su comunidad. Si el resultado es negativo, se hace igual un aislamiento por un tiempo determinado. Inicialmente determinamos 14 días, pero hemos aprendido en el contexto de la pandemia que lo que debemos saber es que este paciente no está con una infección asintomática o con una infección con falsas pruebas negativas. Entonces, ¿qué hacemos? Si la probabilidad de diagnóstico es alta, repetimos la PCR en 48 o 72 horas de la primera prueba y todo esto garantizando que se realice por lo menos 5 días después del inicio de síntomas. Así que si el paciente está en aislamiento, completa 5 días de síntomas y hacemos una segunda PCR que es negativa, este paciente se puede levantar el aislamiento, que esto más o menos termina siendo a los 7 días o 6 días. Completa 5 días, le hacemos una PCR que tarda un día en salir, tendríamos ese resultado al sexto o séptimo día y en ese momento con una prueba negativa, la persona se puede reincorporar al trabajo. ¿Por qué cambiamos un poco esto? Para ganarnos esos 7 días que generaron un problema especialmente en trabajadores de la salud muy grandes porque no había quien trabajara en los hospitales. Si el resultado es positivo, pues se confirma el diagnóstico, se aísla 14 días y se hace un tratamiento según el criterio clínico. Si el resultado es negativo, se descarta el caso y se investigan otras causas y se puede reincorporar al trabajo el funcionario, en este caso el paciente o en algunos casos el trabajador de salud. Entonces, esta es la parte que quería hablarles a ustedes de diagnóstico. Voy a cerrar este capítulo diciendo cuáles son las recomendaciones que tenemos ahora para hacer esos diagnósticos de prequirúrgicos. Es una pregunta que frecuentemente nos hacen y es, ¿cuándo hago una PCR prequirúrgica? Quiero mostrarles este semáforo, esa semaforización que idearon los CDC de Atlanta, en la cual evalúa una transmisión alta en semáforo rojo, sustancial o importante en naranja, algo considerable en amarillo y baja transmisión en azul. Entonces ellos tienen dos parámetros. Uno es la cantidad total de casos nuevos por cada 100.000 habitantes en un escenario,
0 a 9 por 100.000 es azul, 10 a 49 amarillo, 50 a 100 naranja, y si hay más de 100 casos por 100.000 habitantes, estamos en una transmisión alta o en un pico, y estamos hablando de una transmisión roja en alta. También debemos considerar la cantidad y el porcentaje de pruebas positivas durante los últimos 7 días. Si menos del 5% de las pruebas son positivas es azul, entre el 5 y el 8% amarillo, entre el 8 y el 10% naranja, y más del 10% de las pruebas realizadas se considera transmisión alta en el semáforo rojo. ¿Cómo está Bogotá en este momento? Bogotá en este momento, con datos de la semana pasada, encontramos que tiene un bajo índice de transmisibilidad por COVID. Tenemos menos de 9 casos por 100.000 habitantes y hemos llegado a tener 4 casos por 100.000 habitantes algunos días. Tenemos un índice de positividad de pruebas que está entre el 4 y el 7%. En este momento, la capital cuenta con 6.724.000 personas por encima de 16 años y se cuenta que datos del 22 de agosto, tenemos inclusive unos más recientes, muestran que cerca del 50% de la población en Bogotá tiene un esquema completo y que el 65% de la población tiene por lo menos una dosis de un esquema o un esquema incompleto, un esquema parcial. Este contexto es para decirles la situación de diagnóstico epidemiológica hoy de Bogotá y cómo estamos. Entonces, ¿cuándo hacer la PCR? Pues eso es dinámico. Hoy decimos una cosa y si estamos en pico cambia, así que esto cambia semana a semana y los equipos deben estar atentos a todos los datos epidemiológicos. Por lo tanto, uno pudiera considerar que, ¿cuándo debería hacerse una PCR prequirúrgica? Pacientes con esquema completo de vacunación, Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, cuya última dosis lleve más de 14 días, pacientes que estén asintomáticos, o sea, que debe hacerse antes de la cirugía una prueba de síntomas, un score o un escenario de preguntas de si es sintomático o no, programados para cirugía de baja complejidad, no requieren realizar PCR y no requieren realizar antígenos para COVID. Pacientes con vacuna Janssen que lleven más de 28 días y estén asintomáticos, que estén programados para una cirugía de baja complejidad, no requieren PCR ni antígeno. Tercer punto, pacientes con esquema de vacunación incompletos o no vacunados, programados para cirugía oncológica o no oncológica pero compleja, debe hacerse el PCR si la cirugía se realiza en 24 horas o más, o un antígeno preoperatorio si se trata de una cirugía de urgencia o si se llevará a cabo en menos de 24 horas. Además, en todos se debe hacer una encuesta clínica de síntomas respiratorios en todos los casos. Y por último, independiente del esquema de vacunación, pacientes de más de 70 años, ASA3 o inmunosuprimidos que se consideran trasplantes de órgano sólido, trasplantes hematológicos en el último año, enfermedades reumatológicas con inmunosupresión farmacológica, uso de corticoides 20 miligramos o más por 20 días o más, se considera que todos estos pacientes debe hacerse PCR prequirúrgica, encuesta respiratoria o antígenos si es menos de 24 horas. Estas son las directrices más o menos que hemos trabajado y la Secretaría de Salud las ha adoptado, así que podemos ya establecerlo en este momento. Si el pico o la cantidad de casos cambia, pues modificaremos la recomendación. Entonces, voy a cerrar ahí el capítulo de diagnóstico para que los siguientes 15 minutos, voy a ver si me alcanza el tiempo, hablamos de tratamiento. En tratamiento, entonces, esta es la evolución de la carga viral que tenemos. Inicialmente hay una alta carga viral con un logaritmo 4, 5 o 6 y progresivamente van pasando los días, va disminuyendo hasta que desaparece la carga viral a nivel de retrofaringe o a nivel nasal. Entonces podemos dividir algunas fases de la enfermedad. Una fase inicial, que ustedes ven aquí en naranja, como de una alta carga viral donde lo que predominan son los síntomas gripales y aquí vamos a ver qué intervenciones vamos a hacer. Luego vamos a hacer un periodo de una baja carga viral donde predominan son los problemas inflamatorios, trombóticos y de coinfección. Aquí los pacientes llegan a hospitalización, algunos pueden llegar a cuidado intensivo y vamos a hacer otra serie de intervenciones. Entonces, ¿qué hacer en el tratamiento ambulatorio? Paciente no grave, con score de riesgo bajo, que lo vamos a manejar en la casa. Este paciente, lo fundamental es dar un manejo sintomático. Esto es lo más importante. Y la premisa, no hacer daño. Es no inventarnos cosas para hacer daño a los pacientes. Si alguien tiene ideas de cosas que quiere hacer y no hacen daño, él por su cuenta lo puede hacer. Pero nosotros como médicos no podemos hacer daño o establecer intervenciones que potencialmente afecten al paciente. Entonces, no administrar, si no lo requiere el paciente por otra patología, medicamentos. No administrar aspirina, no administrar ivermectina, no administrar AINES excepto acetaminofén, ni antitusivos, ni antibióticos, ni vitaminas, ni hidroxicloroquina, ni lopinavir, ni nada de esas cosas. Esto no lo necesita el paciente. Manejo sintomático y estar encima del paciente mirando a ver cuándo hace una enfermedad severa o requiere un cuidado especializado en un hospital.
Hay dos escenarios, dos cosas importantes para mencionar acá. El estudio STOIC, publicado en Lancet este año, es un estudio colaborativo, multicéntrico, fase 2, aleatorizado, controlado, en el cual se comparó budesonida contra el estándar de cuidado utilizado dentro de los primeros 7 días, y ese estudio de STOIC mostró que hay un beneficio, como vemos aquí en esta gráfica, en esta curva, vemos cómo hay una probabilidad mejor de recuperación clínica del paciente en el grupo de pacientes que tienen budesonida, que ustedes lo ven aquí en la línea azul, comparado con el grupo de estándar de cuidado. Por lo tanto, parece que budesonida en grupos de riesgo, en grupos de alto riesgo, puede ser importante. ¿Cuáles son las consideraciones? Debe ser iniciado en los primeros 7 días del diagnóstico confirmado. Después de los 7 días no hay beneficio. Se debe dar una dosis de budesonida alta, porque son 800 microgramos por inhalador, cada 12 horas hasta la mejoría, en población de riesgo, población mayor de 70 años con comorbilidades, inmunosuprimidos o que potencialmente terminen con un COVID grave. Este estudio muestra que puede ser una herramienta interesante. El Colcorona es un estudio en el cual se evaluó colchicina para el tratamiento en la comunidad de COVID-19. Es un estudio fase 3, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, multicéntrico, en el cual se evaluó con una gran cantidad de pacientes cuál es el impacto de dar colchicina en esos pacientes, cuáles fueron los criterios de inclusión, pacientes mayores de 40 años con comorbilidades como obesidad o diabetes, hipertensión no controlada, o falla cardíaca o enfermedad coronaria, o que tuvieran disnea clínica, o mayores de 70 años. En esos pacientes se incluyó el uso de colchicina y se encontró que en un punto primario final compuesto podía existir alguna tendencia a mejorar. ¿Qué problema tenemos? Que los demás desenlaces secundarios y los impactos que tuvieron no se evaluaron de forma adecuada y no pudimos reconocer realmente cuál fue el impacto que tuvieron ellos. Entonces, después vinieron una serie de estudios y realmente el uso de colchicina de manera ambulatoria ha perdido mucho valor. Se hizo en los estudios una dosis de 0.5 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días y se sigue siendo 0.5 miligramos cada día. No hay un escenario específico en el cual sirve la colchicina, no está recomendado utilizar colchicina en manejo ambulatorio y realmente es controversial cuál es el grupo que se puede beneficiar potencialmente de colchicina. Hay otros grupos individuales de alto riesgo, los pongo aquí rápido porque quiero ir a lo práctico. Estos medicamentos no están disponibles en Colombia. Anticuerpos monoclonales contra la proteína de la espiga y contra el RBD, contra el marco de lectura. Todo esto está destinado para disminuir carga viral y limitar la progresión de la enfermedad. Hay unos anticuerpos monoclonales que se han utilizado, como son Bamlanivimab, Etesivimab, en los cuales pueden ser útiles, Regeneron, Sotrovimab. Todos ellos han logrado unas disminuciones entre 2, 4 o 5% de hospitalización y no contamos con estos medicamentos en Colombia. La última recomendación, pasar la mayor cantidad de tiempo en prono ambulatorio. Hay unos estudios importantes al respecto y aparecen muchas más cosas que tienen que ver con la inmunogenética, con toda la psicoinmunología, neuroinmunología, y por ejemplo el fluvoxamina y otros medicamentos de ese orden están siendo estudiados con algunos buenos resultados como medicamentos anti-COVID de forma temprana. Pero bueno, entonces, mis últimos minutos de la conferencia voy a hablar aquí de lo que tiene que ver con el paciente hospitalizado. Voy a esperar, intento 10 minutos para resumir esto, va a ser difícil, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a pasar entonces rápido, y como yo hablo muy rápido, entonces vamos a ver qué se puede hacer. Paciente hospitalizado. Uno de los estudios más importantes publicados que hasta el momento son los estudios del grupo de colaboración del Recovery. Se evaluó dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19, publicado este estudio en febrero del 2021. Es un estudio comparativo, abierto, controlado, en el cual evaluó dexametasona contra cuidado usual de estos pacientes, evaluando como punto primario de desenlace la mortalidad a 28 días. Aquí ustedes ven entonces las curvas de sobrevida, en las cuales vemos cómo el grupo de dexametasona tuvo una menor mortalidad a los 28 días, con unos datos que son estadísticamente significativos, y tuvo además un grupo que se benefició más en no recibir oxígeno en el grupo que tenía uso de dexametasona. Los puntos grandes que se evaluaron aquí fue el desenlace primario, mortalidad de los 28 días, salida del paciente entre los primeros 28 días, la posibilidad de llegar a ventilación mecánica o muerte, y definitivamente el uso de dexametasona contra el cuidado usual sí es benéfico en nuestros pacientes y logra impacto en desenlaces fuertes, y no hay efecto en la edad de los pacientes que se incluyeron en el estudio. Esto lo hemos usado mucho y todos nosotros hemos usado dexametasona, así que quería traer el estudio, pero todos lo conocemos.
Hay un estudio muy importante publicado en febrero de este año, en el cual tuve la oportunidad de participar en el grupo de OMS, del grupo Solidarity en Colombia, en el cual estuvimos un grupo grande de hospitales y participamos en este artículo, en el del New England, evaluando cuál es el impacto de algunas terapias antivirales para el COVID. ¿Qué encontramos? El grupo de Remdesivir contra el grupo de control, en este estudio no se encontraron diferencias en desenlaces de mortalidad hospitalaria y dentro del hospital. El grupo de hidroxicloroquina contra el grupo de control, no hubo diferencia, incluso hay una tendencia no estadísticamente significativa a aumentar los malos desenlaces en el grupo de hidroxicloroquina, pero no es conclusivo que genere esto. El grupo de lopinavir contra control no mostró diferencias que sean estadísticamente significativas con respecto a mortalidad de desenlaces duros, por lo tanto no está indicado usar lopinavir. El grupo de interferón tampoco encontró que tuviera un beneficio en los pacientes con respecto a la mortalidad hospitalaria, por lo tanto al final en ese estudio logramos encontrar que interferón, lopinavir, hidroxicloroquina y remdesivir no ofrecían un beneficio en desenlaces fuertes en los pacientes con COVID. Aparece entonces una gran cantidad de estudios y aquí entra tocilizumab, en el cual el grupo Recovery publica este año en Lancet este estudio, en el cual es un estudio clínico abierto, controlado, aleatorizado, realizado en el Reino Unido y algunos hospitales que están aquí en este grupo, encontrando cuál es el plus y cuál es el impacto que puede tener tocilizumab. ¿Qué encontraron? Que definitivamente que en ese estudio tocilizumab comparado con el grupo de cuidado usual mejora desenlaces fuertes como mortalidad a 28 días y salir vivo del hospital. Entonces, tocilizumab sí impacta en ese grupo. ¿Qué problema tenemos con tocilizumab? Como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en esta es que tocilizumab logra beneficios en un grupo de pacientes. Tal vez nos falta es caracterizar y categorizar cuál es el grupo que realmente se beneficia de tocilizumab. Primero, debe ser un grupo que se usa temprano. Menos de 7 días debe ser el uso de esos pacientes. Son pacientes en aquellos que no se ha llegado a requerir soporte ventilatorio para que esté temprano y empiezan progresivamente a deteriorarse, pero pueden potencialmente llegar a un nivel de cuidado intensivo. Se encontró que el beneficio más grande es en la coadministración de corticoides y tocilizumab. Entonces, de esta manera puede ser el mejor escenario. Pacientes de forma temprana, pacientes que se usan en combinación con corticoides y tendremos que seguir caracterizando cuál es el mejor grupo. Otro problema que tenemos, hay una gran cantidad de estudios, como ustedes ven aquí, cerca de 10 estudios con unos volúmenes de pacientes importantes, el estudio, el COVACTA, el IMPACTA, el REMAP-CAP, el TOSIBRAS, que fue el estudio brasilero, todos esos estudios han tenido criterios de inclusión diferentes. Entonces, conclusiones asimismo diferentes. El Recovery al final trata de hacer algo similar como un metaanálisis de la mortalidad en esos estudios y encuentra cómo los pacientes se benefician al final con estudios y datos estadísticos significativos del uso de tocilizumab. ¿Qué tarea nos queda? Evaluar cuál es el grupo que vamos a incluir. Los grupos son muy diferentes, inclusive algunos dicen todo el que requiera uso de oxígeno, o sea que casi que todo el que entra al hospital o todo el que entre a UCI debería ofrecerse tocilizumab y pues esto tiene unas situaciones complejas para tomar decisiones. ¿Qué se les vio al final? Una disminución global de la mortalidad del 3%. Hay que tener en cuenta también el costo del medicamento y el acceso que tenemos para no dar un problema de acceso a las poblaciones que sea inequitativo para el país. Aparecen otros estudios, ya vamos aquí terminando los últimos 5 minutos que me quedan. Por ejemplo, estudios con baricitinib, en el cual se hizo un estudio fase 3, placebo controlado, un estudio aleatorizado, doble ciego, con unos grupos paralelos, en el cual se evaluaron 101 centros a través de 12 países en Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, y todo esto se hizo comparado con el estándar de cuidado que incluía corticoides sistémicos dentro de estos de dexametasona y algunos otros antivirales. ¿Qué se encontró? Que comparado contra placebo o contra el grupo de cuidado básico, cuidado clásico, baricitinib sí ofrece unos beneficios con respecto a desenlaces como mortalidad a los 28 días. Si tenemos en cuenta el uso de corticoides inicial, pues puede tener un impacto importante el uso de corticoides con los desenlaces, pero pareciera que independiente del uso de corticoides, baricitinib sí es útil en manejar la inmunomodulación en esos pacientes, y recordemos que el gran punto aquí es inmunomodular esos pacientes. O sea que hasta acá, ¿qué tenemos? Dexametasona disminuye aproximadamente un 3% la mortalidad. Dexametasona disminuye la necesidad de ventilación mecánica en COVID-19. Remdesivir y otros medicamentos no han logrado demostrar impacto en mortalidad.
tocilizumab disminuye la mortalidad entre los que reciben esteroides en inicio temprano entre un 3 y un 4%. Baricitinib disminuye la mortalidad en cerca de un 5%. Esto es lo que tenemos hasta acá. Aparecen otras cosas. Y aquí viene el punto más importante con el que quiero cerrar mi conferencia. Y es un grupo español del doctor García Vidal, trabaja y es, vea, esto no es para todo el mundo. Tenemos que personalizar el tratamiento. Y es ver cuáles son las necesidades del paciente y actuar en consecuencia. Cuando el paciente presenta respuesta inflamatoria sistémica, esto puede corresponder a 3 escenarios. O hay una actividad inflamatoria activa importante del virus, o hay una sobreinfección bacteriana, o hay un fenómeno inmunotrombótico, que ya lo hemos hablado, y hay otras conferencias que hablan de este aspecto. El clínico debe, no es nada fácil, buscar cómo encasillo en cada uno de esos 3, y si lo logro hacer, puedo entender cuál es lo que necesita el paciente. Aquí voy a detenerme a decir que la inmunogenética es absolutamente importante, esto lastimosamente no lo podemos modificar, y es cómo nos comportamos ante la enfermedad y cómo respondemos ante la enfermedad, y algunas veces se necesita hacer una inmunomodulación de la respuesta inflamatoria tan alta que se tiene por toda esta respuesta, que nos llevaría a otra conferencia que es fantástica, que es la inmunología y la inmunomodulación en COVID-19, que nos queda pendiente y cuando quieran la podemos hacer. Entonces vemos cómo aquí hay grupos en los cuales miden dímero D, interleuquina 6, PCR, troponina, y pueden evaluar qué grupos pueden tener mayor componente inmunológico inflamatorio, y asimismo qué grupo se beneficia de qué intervención. ¿Cómo identificamos los grupos? Entonces aparece el grupo de García Vidal, en el cual evalúa cómo hacer la terapia personalizada. Este estudio es fantástico porque ellos buscaron evaluar desde el punto de vista infeccioso, con cultivos, procalcitonina, cuáles grupos están más sobreinfectados, qué grupos están más inflamados con PCR, ferritina, interleuquina 6, y qué grupos están más inmunotrombóticos con dímero de troponina. Al final, entonces, ellos dicen, vea, usted debe establecer un punto en el que los pacientes pueden estar coinfectados, temprano. Luego pueden estar inflamados con una PCR alta y una ferritina aún bajita. Otros pueden estar inflamados y elevan PCR y elevan ferritina. Otros tienen un fenómeno inmunotrombótico en el cual la PCR está bajita pero la ferritina está alta. Y otros están trombóticos. Y usted debe establecer en la línea del tiempo qué grupo está en qué punto, y usted debe establecer a cuál anticoagulo, a cuál inmunomodulo, a cuál le pongo antibióticos o a cuál aumento terapias al respecto. Entonces, al final, esto es lo que nos va a ayudar. Esta es la conclusión grande. Vea cómo el grupo de pacientes con tratamiento personalizado mejoraron en un 93% al día 5 versus el 60%. El curso clínico tórpido el día 5 fue del 25% en el grupo personalizado versus el 61% en el resto. La mortalidad fue del 20% en el grupo personalizado versus 43% en el resto. Entonces, la medicina personalizada, esto es lo que necesitamos, y el olfato clínico y manejarse por expertos. Entonces, en conclusiones, el tratamiento de COVID-19 requiere atención al tiempo del inicio de síntomas y el estado del paciente. Primero, no se debe hacer daño a los pacientes. A los ambulatorios, solo manejo sintomático en la fase de síntomas gripales. Considerar la prevención en grupos de alto riesgo. Evaluar la balanza riesgo-beneficio. En los hospitalizados, la estrategia debe ser antiinflamatoria, inmunomoduladora, dexametasona más tocilizumab. Considerar baricitinib. Otros estudios que han evaluado aquí combinaciones, colchicina, rosuvastatina, interferón, factor de necrosis tumoral y todo lo demás. Y al final, individualizar la estrategia en el paciente, la atención a las complicaciones, no olvidar el tromboembolismo pulmonar, que es trágico y desastroso y aparece en la segunda o tercera semana, y de esta manera poder impactar en los pacientes. Fue bastante pretencioso en 30 minutos, que logré demorarme 31 minutos, ajustándome el tiempo, por respeto a los conferencistas y a ustedes, y pues es muy pretencioso hablar de 1 año y medio en 30 minutos. Estamos dispuestos para lo que ustedes necesiten, con mucho gusto. En el servicio de infectología pueden contar conmigo para lo que les pueda ayudar, y pues seguir manejando esto en conjunto con todos los equipos multidisciplinarios.